Millonario se sorprende al escuchar a una mendiga decir que su hija es su hermana gemela. Alejandro avanzaba con el traje impecable, la corbata perfectamente anudada, en dirección a la gala benéfica más exclusiva de Madrid. Desde su elegante mansión en las afueras, todo parecía brillar. Coches de lujo, cuadros caros, una vida de éxito deslumbrante. Pero él llevaba un peso inmenso en el pecho. La muerte de su esposa había dejado un vacío enorme. Un silencio tan denso que parecía ahogarlo a cada paso. Al detenerse en una esquina, algo cortó su ritmo. Una mujer desaliñada, con la ropa sucia y rota, apoyada en la acera, levantó la mirada y lo encaró con ojos oscuros, intensos, llenos de historias que quemaban en su alma. Parecía una sombra en medio del brillo. Y sin dudar, ella gritó: «Tu hija no es lo que crees. Es tu hermana gemela, Alejandro». El mundo pareció detenerse. La palabra resonó tan fuerte que Alejandro sintió el corazón. «Esa mendiga, un fantasma sacado de la nada», dijo que la niña que apenas había empezado a conocer, la que le había llegado como una herencia inesperada, no era solo una hija, sino su hermana perdida, separada por un secreto enterrado en lo más profundo de su familia. Los coches alrededor pitaban, la gente volteaba, murmuraban: «¿Quién es ese hombre? ¿Y qué locura dice la mujer?». Pero Alejandro solo atinó a mirar, esa mirada penetrante que parecía romper todas las mentiras que su vida había construido. La voz de la mendiga tenía un tono urgente, como si cada segundo valiera una eternidad perdida. De repente, surgió un nombre en su mente. Un viejo amigo, sí, pero también un rival oculto, alguien que siempre quiso derribar su imperio financiero. ¿Estaría manipulando esa historia? ¿Otras mentiras tejidas para hundirlo de nuevo? Sin embargo, después de años de soledad amarga, Alejandro sintió un inesperado destello de esperanza entre tanto caos. ¿Y si esta revelación podía darle zen? Alejandro se quedó paralizado en esa esquina, un hombre rodeado de lujos, pero atrapado en la tormenta de un secreto que podría derrumbarlo todo. La fría noche parecía burlarse, mientras su mente explotaba en mil preguntas sin respuestas. ¿Podría confiar en alguien? ¿En la mendiga o en sí mismo? ¿Y cuánto estaba dispuesto a arriesgar por descubrir que su familia intentó ocultar durante tanto tiempo? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro continuó parado en esa esquina, el eco de las palabras de la mujer resonando en su mente. Su corazón latía con violencia y la confusión le nublaba el juicio. Era imposible. Sin embargo, un impulso irracional lo llevó a buscarla, a correr sin pensar, perdiéndose entre la multitud. El sonido de sus zapatos resonaba, un ritmo frenético, cargado de desespero. Pero al mirar a su alrededor, la mendiga había desaparecido entre las sombras de la noche. ¡Espera!, gritó, pero su voz se perdió en el murmullo del evento benéfico. La gala, llena de luces brillantes y risas,
seguía su curso, ajena al torbellino que lo había envuelto. Alejandro se sentó en el borde de la acera y se pasó las manos por el rostro, intentando procesar aquella revelación. Su mente jugaba a poner las piezas juntas, mientras el entorno se desvanecía. Pronto, algo interrumpió su agonía. ¡Un grito desgarrador! Se giró, y una mujer elegante con un vestido deslumbrante había colapsado al pie de las escaleras del hotel donde se celebraba la gala. La multitud se aglomeró. Murmullos de preocupación llenaron el aire. Sin pensarlo, Alejandro corrió hacia ella. Al acercarse, reconoció su rostro. Era Sofía, su hermana, la mujer que había estado a su lado en cada momento decisivo después de la muerte de su esposa. «¡Sofía!», gritó, preocupándose sin poder evitarlo. Ella lo miró con ojos vidriosos, y en su cara se dibujaba el terror. Es el médico. Alejandro, tenemos que irnos. Hay algo muy mal». Su voz temblaba mientras una ambulancia llegaba, su sirena aullando en el silencio tenso. En ese instante, Alejandro sintió que el peso de la revelación lo aplastaba aún más. ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Antes de que pudiera preguntar, un hombre con traje oscuro se acercó, empujando a la multitud. «Vámonos, Sofía, ahora». Pero en su mirada, Alejandro vio una calma inquietante que le hizo estremecer. Este hombre, desconocido, poseía un aura amenazante. Sus instintos le gritaron que había más en juego de lo que podía imaginar. Algo en él recordó las palabras de la mendiga. ¿Sería posible que estuvieran conectados todos en alguna oscura trama? «No, no te vayas, por favor», Alejandro le suplicó a su hermana. Pero ella se volvió hacia el hombre, como si él fuera su salvador. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. «Ese hombre está detrás de todo esto», decía. «No es un simple médico, es un monstruo». El rostro de Sofía se tornó pálido y en un susurro agregó: «Alejandro, hay secretos que deberías conocer sobre nuestra familia, sobre mamá». Un estruendo rompió la conversación, un sonido violento, un estallido en el aire. La multitud se dispersó y en medio del caos, Alejandro vio un destello de luz que iluminó la escena. Un coche se había estrellado contra la fachada del hotel. La gente gritaba. El pánico se desató. Alejandro se sintió atrapado entre la revelación de la mendiga y lo que ocurría a su alrededor. En ese instante, una figura emergió del humo del accidente. Era la mendiga de pie, mirando hacia él con ojos que ahora parecían saber más de lo que decían. «Es tu oportunidad, Alejandro. La verdad está en tus manos». Las palabras la siguieron en el aire, y él sintió una conexión extraña, como si todo estuviera entrelazado. Pero cuando miró de nuevo, la mendiga había desaparecido, dejándolo con más preguntas que respuestas. Mientras los gritos se intensificaban y las luces de emergencia iluminaban la calle, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad, aterradora y deslumbrante, apenas empezaba a salir a la luz. Pero en ese momento, todas las certezas que había construido podían desmoronarse en un instante. ¿Qué secreto guardaba realmente su familia? ¿Acaso había un monstruo escondido entre ellos? Mientras todo a su alrededor giraba en caos absoluto, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La escena se tornaba caótica. El eco del choque reverberó en su mente como un tambor. Alejandro, todavía aturdido por las palabras de la mendiga, se giró hacia el coche estrellado. Era un espectáculo aterrador. Humo oscuro se alzaba como un fantasma, mientras
Mientras, Sofía, que había estado en el umbral de lo desconocido, se volvió hacia él, sus ojos desorbitados. «Alejandro, necesitamos respuestas ya». Su voz, normalmente firme, temblaba, y esa vulnerabilidad lo golpeó directo en el pecho. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, tratando de entenderlo todo: la misteriosa mendiga, la conexión con su hermana, el misterio agazapado en su familia. «No tengo tiempo para esto», murmuró solamente, mientras su mirada se perdía en el humo. Un grito desgarrador rompió la tensión. Venía de la dirección del accidente. Alejandro, sintiendo que una fuerza invisible lo empujaba, corrió hacia el desastre. La ambulancia, llena de luces y sirenas, llegó como un susurro en medio de la tormenta. Cuando se acercó, le pareció ver una sombra familiar entre las personas que trataban de ayudar. Era ella, la mendiga. «No puede ser», Alejandro exclamó en un susurro. La mendiga, ahora con el cabello ondeando en el viento, parecía más fuerte, como si la oscuridad del lugar no la afectara. La miraba fijamente, tratando de asimilar que estaba delante de ella de nuevo. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Había algo en sus ojos, un brillo inquietante. «La verdad te espera, Alejandro. Todo está conectado. Puedes encontrarla si estás dispuesto a perderlo todo». Fue un susurro helado, y antes de que Alejandro pudiera responder, se disolvió entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Pero su reacción fue instantánea. Debía encontrarla, debía entender. Se giró justo cuando el estruendo de una explosión rompió la tensa atmósfera. El coche, inestable tras el impacto, comenzó a arder en llamas. La gente gritaba y el fuego iluminó el horror en sus rostros. En ese momento, un destello más intenso surgió del vehículo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Sin embargo, lo que ocurrió después lo paralizó. La puerta del coche se abrió de golpe y una figura emergió, un hombre, visiblemente herido, temblando, pero al mismo tiempo un rasguño formidable cruzaba su rostro. ¡El médico! ¡El médico tiene a Sofía!», gritó, y su voz, desgarradora y llena de desesperación, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. Era el mismo médico que había estado en el evento, el hombre que Sofía había dicho que era un monstruo. La mirada del hombre lo atravesó, y en sus ojos había una verdad escalofriante. «Ella te necesita, Alejandro. No es lo que cree. Sofía es parte de todo esto». Cada palabra se estrelló contra su pecho. La revelación lo arrolló, haciéndolo tambalear. «No, no puede ser», murmuró, mientras su mente se llenaba de confusión y miedo. La imagen de su hermana, envuelta en un secreto tan oscuro, se hacía imposible de descifrar. La urgencia estalló como una tormenta, y su mundo de lujo y comodidad se desvaneció en un instante con una simple frase: «Ella es su hermana, no tu hermana». Y en ese momento, no solo sus recuerdos comenzaron a desmoronarse, sino también su confianza en Sofía. El caos rugía a su alrededor, pero para Alejandro todo se había detenido. Su corazón se detuvo. La verdad que lo había mantenido en pie estaba a punto de romperse, y de pronto el sentido de su vida se retorcía en un laberinto de incertidumbre. La confusión se convertía en miedo. ¿Qué había detrás de la relación entre ellos? La revelación de la mendiga, su conexión, y ahora esto. Todo punto a un solo lugar. Alejandro se sentía atrapado, y el verdadero horror apenas comenzaba a esfumarse frente a sus ojos. ¿Quién era realmente su hermana? ¿Qué secretos llenaban su familia? Mientras su mente luchaba por encontrar respuestas, el caos que lo rodeaba no era nada comparado con el abismo oscuro que se formaba en su interior.
La explosión de la verdad lo dejaba al borde de un precipicio y no sabía si estaba listo para saltar. El caos rugía a su alrededor, pero la mente de Alejandro estaba atrapada en una espiral de confusión y miedo. La revelación impactante sobre Sofía lo golpeó como un mazazo. No podía procesar, no podía pensar. Todo lo que conocía se desdibujaba en un vertiginoso torbellino de incertidumbre. En un instante, la presión en su pecho se intensificó. ¿Quién era realmente su hermana? Los gritos y el olor a humo llenaban el aire, pero Alejandro solo podía concentrarse en aquella frase aterradora. Sofía es parte de todo esto. Había que seguir, tenía que encontrar respuestas, pero su cuerpo se negaba a moverse. Alejandro, ven aquí. Sofía lo llamó con una mezcla de terror y urgencia, pero cuando se dio la vuelta, se encontró con el desconocido a su lado, el médico con la mirada fría y calculadora. Tienes que escucharme, Alejandro. Ellos están jugando con tu mente. Hay más en juego aquí de lo que imaginas, le advirtió. En ese momento, Alejandro sintió una oleada de rabia y desconfianza. ¿Quién era este hombre para decirle lo que debía hacer? El estallido de una segunda explosión rompió el aire. Una onda de calor lo envolvió. La multitud gritó. Algunos cayeron, otros corrían despavoridos. La situación había escalado demasiado rápido. La ambulancia llegó a toda prisa, mientras Alejandro se sentía cada vez más impotente. «¡Sofía, espera!», gritó, mientras sus pasos lo llevaban rápidamente hacia ella. Pero lo que vio lo detuvo en seco. Sofía no estaba sola. Un grupo de hombres, todos con trajes oscuros, la rodeaban con actitud amenazante. Los rostros eran implacables, como sombras que se alzaban en la penumbra. La misma imagen se dibujó en su mente: los deseos de la mendiga, la advertencia sobre un monstruo. «¡Sofía!», volvió a llamar, pero su grito fue ahogado por el griterío. Se lanzó hacia adelante, empujando a la gente que no se movía, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Tuvo que llegar a ella. Debía protegerla. Pero entonces un destello de luz lo cegó. Un foco, quizás, o un flash de fotografía en medio del tumulto. Cuando recuperó la vista, el médico estaba de pie, apuntando hacia él. «¡Allí está! ¡El culpable!», gritó. Todo se detuvo. Alejandro se dio cuenta de que las miradas de todos se volvían hacia él. Los murmullos comenzaron, rostros conocidos, amigos y extraños. ¿Cómo es posible? «¡Oh! Yo siempre lo sospeché». Su estómago se revolvió. «¡No, escuchen!», intentó gritar, pero sus palabras se perdieron entre el ruido. Sofía le dio la espalda al ver la expresión de estos hombres. El temor en su rostro era palpable. Fue un instante, solo un instante, pero su mirada lo decía todo. Entonces ocurrió. Una figura emergió de la multitud. La mendiga, con su cabello alborotado y esa mirada profunda que había marcado a Alejandro. «La verdad, Alejandro, la verdad». Su voz resonó, pero esta vez era diferente, más poderosa. De repente, los hombres rodearon a Sofía y la llevaron hacia el coche. Fue un movimiento rápido, como si la estuvieran secuestrando. «¡Sofía!», gritó, pero su hermana desaparecía entre la oscuridad del vehículo. En ese momento, un hombre se acercó, el médico. «¿Ves? No puedes confiarte. Todo lo que creías saber es mentira. Sofía no es tu hermana. La verdadera verdad es mucho más oscura», dijo, y el frío en su voz heló la sangre de Alejandro. «¿Qué estás diciendo? Detente», le exigió, sintiendo cómo su mundo se destrozaba en 1000 pedazos. Con una sonrisa burlona y un giro,
El médico se acercó más y le susurró: lo que hay detrás de lo que creías es un monstruo, y no lo has visto aún. Fue un momento fatídico. En un abrir y cerrar de ojos, la realidad de Alejandro se convirtió en un laberinto de traiciones. El médico tenía razón. Había secretos, y la verdad que había temido descubrir estaba más cerca de lo que había imaginado. La imagen de Sofía se desdibujaba mientras el caos reinaba. Pero antes de que pudiera buscar respuestas, un grito rompió el espacio. ¡Alejandro! Era la mendiga. Su voz resonaba entre las llamas. Al girarse, la vio de pie, con una intensidad que lo envolvía. La verdad está en los ojos que miran. Busca la conexión, dijo. Y justo antes de desaparecer, un último susurro cargado de sentido. ¡Hazlo rápido! ¡El tiempo se agota! El corazón de Alejandro latía con fuerza. Mientras las llamas se alzaban y las sombras se fusionaban, supo que no podía perder más tiempo. Algo en su interior le decía que la siguiente decisión que tomara cambiaría todo, pero ¿sería capaz de afrontar la verdad que ardía en su mente y que lo esperaba al final de este túnel oscuro? El corazón de Alejandro latía con fuerza, mientras miraba a su hermana desaparecer entre las sombras. La mendiga había sido su único hilo de esperanza, y ahora la tenía delante de él, solo para perderla otra vez. El caos a su alrededor seguía. La ambulancia iluminaba la escena, pero él solo podía concentrarse en la confusión que crecía dentro de él. Sin embargo, esa confusión pronto se transformó en un pánico visceral cuando el hombre de traje oscuro, el médico, dio un paso hacia él. «¡No te vayas, Alejandro!», le gritó, como si su vida dependiera. Venía del vehículo estrellado. Un instante, el tiempo parecía detenerse cuando una explosión de fuego y humo estalló del coche. Un grito conocido resonó entre el caos. Era el rostro de Sofía, su hermana, la que había estado a su lado en momentos cruciales. «¡Alejandro!». La imagen de su hermana luchando por escapar quedó grabada en su mente. Fue un momento breve, un destello entre el fuego, pero lo suficientemente devastador para hacerle sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se lanzó hacia adelante, pero la multitud lo empujó hacia atrás. «¡No!», gritaba, sintiendo las manos de extraños tratar de sujetarlo. Todo era un torbellino. El médico se acercó, con un rostro pálido como el papel. «Le escucha. Ella no es tu hermana». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué quería decir? «Eres parte de algo mucho más grande, Alejandro», continuó, con una calma inquietante. El sonido de más gritos atrajo su atención de nuevo. Entre el humo, algo se movió lentamente. Una figura emergió, pero no era solo un hombre, era su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?». La rabia y el miedo en su voz se mezclaban con confusión. El hombre te había creído muerto desde hacía años y a quien tanto había llorado. «Alejandro, debes escucharme», gritó mientras la multitud se separaba, creando un camino. «No, no puedes estar aquí, no es posible». Alejandro retrocedió. El mundo se transformaba en una pesadilla. «Tú fuiste el que nos dejó». Sentía que el aire se le escapaba. «Yo no te dejé, Alejandro. Te protegería de todo esto si hubiera podido». Las palabras de su padre fueron un puñetazo en el estómago. La verdad de lo que había pasado durante todos esos años se retorcía, llenando el espacio vacío que había entre ellos. «Sofía, no es lo que crees. Todos estamos en peligro». La noticia sobre la supuesta conexión entre Sofía y él retumbaba en su cabeza. Entraba y salía, apoderándose de su mente. En un ataque de desesperación, dio un paso atrás, intentando procesar quién era realmente su familia. ¿Quién había estado manipulando la verdad? De repente, un impacto. El coche comenzó a explotar nuevamente, pero esta vez
Un rayo de luz cegador cruzó el aire en dirección a él. Fue como un destello de una cámara. Y luego la explosión. El sonido era ensordecedor, y todo a su alrededor se llenó de llamas. Alejandro se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos. Mientras el fuego iluminaba la escena, notó que el médico y su padre habían desaparecido, dejándolo solo en el piso frío, rodeado de gritos, humo y confusión. Eso no era lo más preocupante. De entre el fuego y el humo, una figura se alzó, y en su mano había un pequeño objeto brillaba. Un colgante que hizo que su corazón se detuviera. Era el mismo colgante que su madre siempre usaba. ¿Cómo?, se preguntó con desesperación. La figura se acercó lentamente. Era la mendiga de antes, pero esta vez su rostro estaba iluminado por las llamas, y su sonrisa era diferente. ¡Alejandro! La verdad está más cerca de lo que imaginas. La herida en su pecho se amplió. La conexión entre la mendiga y su madre. Todo se ligaba. ¿Qué quería decir? En ese instante, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Eres tú? ¿Al colgante? ¿Mi madre? Cuando ella se acercó, el caos estalló nuevamente. La llamada de auxilio de la gente frente a él era ensordecedora. Y en ese mismo segundo, el suelo tembló. Una sucesión de explosiones inminentes se escuchó, repitiéndose, y allí estaba, atrapado entre el pasado y el presente, entre la familia que creía conocer y una realidad que amenazaba desgarrarlo por completo. Todo lo que había asumido, todo lo que creía, estaba en riesgo de desvanecerse. Las llamas lo cercaban, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Podría enfrentar la realidad antes de que todo se desmoronara? El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras miraba a su hermana desaparecer entre las sombras. La mendiga había sido su único hilo de esperanza, y ahora la tenía delante de él, solo para perderla otra vez. El caos alrededor seguía, la ambulancia iluminaba la escena, pero él solo podía concentrarse en la confusión que crecía dentro de él. En ese momento, la figura gigantesca que se erguía entre. Su corazón se detuvo. «Papá, ¿cómo?» Las palabras se atascaban en su garganta como si fueran piedras. La confusión y la rabia se mezclaban, mientras el recuerdo de su madre resurgía, agudo y doloroso. «Te creí muerto». «Él no es tu padre». La voz de la mendiga irrumpió de nuevo en su mente como un eco lejano. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nuevo comparecer, la incredulidad dominando sus pensamientos. La imagen de la mendiga se superponía a la figura de su padre, volviendo todo aún más confuso. «Alejandro, escúchame. No estoy aquí para hacerte daño». Su padre habló con un tono de urgencia, pero algo en su mirada hacía que Alejandro dudara. «Todo lo que piensas que sabes es una mentira. Lo que hay detrás de esto es más oscuro de lo que imaginas». Antes de que pudiera procesar las palabras, una combinación caótica de gritos y sirenas surgió. Las luces de la ambulancia parpadeaban, reflejando un temor palpable en la multitud. Todo a su alrededor estaba fuera de control. «¡Sofía!». Aquel grito feroz lo hizo apartar la mirada de su padre, volviendo a enfocarse en el caos. Al mirar hacia el coche, su hermana apareció nuevamente, luchando por liberar a alguien atrapado entre los escombros. Ella gritaba, pero sus palabras eran ininteligibles. «Sofía, sal de ahí». Un nuevo estallido resonó, y de pronto, el mundo se volvió un borrón de colores brillantes y oscuros. La explosión fue ensordecedora. El fuego estalló hacia el cielo, y Alejandro sintió que lo empujaban hacia atrás. El calor lo envolvió, y en ese instante horrible de confusión, una sombra se interpuso entre él y el infernal espectáculo. La mendiga, allí estaba otra vez, diferente.
su rostro iluminado con un destello de sabiduría. La verdad, Alejandro, debes saberlo antes de que sea demasiado tarde. Una nube de humo lo cegó, y cuando pudo ver de nuevo, supo que todo había cambiado. Un destello de brillantez iluminó la escena cuando se produjo una segunda explosión. Los gritos se multiplicaron. Las personas comenzaban a entrar en pánico. ¡No! ¡Sofía!, gritó, intentando cruzar la multitud. Justo cuando pensaba que había perdido a su hermana, un hombre emergió de la neblina del desastre. Su rostro era conocido, aunque un rasguño profundo cruzaba su frente. Era Miguel, su antiguo amigo y rival. «Alejandro, no hay tiempo para explicaciones», dijo, su tono desesperado. «Debes saber la verdad sobre tu familia. Todo está relacionado». La revelación lo paralizó. Miguel, que había estado siempre un paso adelante, ahora parecía más una víctima que un villano. «La niña, tú no sabes lo que ella realmente es», exclamó, angustiado, casi sin poder procesarlo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, entre el caos de sus pensamientos. «¿Qué es ella?». «Ella no es tu hermana, Alejandro. Ella es tu hija». El aire se le escapó como si el tiempo se hubiera detenido. La verdad golpeó con fuerza, arrastrando con ella todos sus recuerdos, ilusiones y sueños. No, no puede ser. Los fragmentos de su vida se destrozaban ante sus ojos, y el miedo helado cubrió su corazón. El rostro de Sofía se borró de su mente. «Esto es una locura. Te están manipulando. Tu madre, tu padre, todo es parte de un plan más grande. La mendiga, ella conoce el secreto». Miguel continuó, su mirada fija y seria. «Los secretos que podrían destruirte a ti y a todos los que amas son más peligrosos de lo que imaginabas». Antes de que pudiera absorber esas palabras, el caos se intensificó. El sonido de las sirenas resonaba, y Alejandro sintió que el tiempo se agotaba. Su vida, su familia, todo estaba al borde de un abismo inexplorado. «¡No puedo! ¡No puedo hacerlo!», gritó, incapaz de enfrentar el futuro. Pero en ese momento, una figura apareció entre el humo, la mendiga, y en su mano un objeto brillante. «El tiempo se acaba. Debes decidir, Alejandro. ¿Vale la pena la verdad, incluso si se destruye todo lo que conoces?», preguntó, su voz uniendo el caos en una inquietante calma. Las llamas parecían danzar, reflejando un nuevo giro en su destino. Alejandro sintió una profunda presión en su pecho, mientras miraba, sintiéndose atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad? Las preguntas resonaban en su mente como un mantra, mientras el horror apenas comenzaba a revelarse. Todo se desvanecía, y con ello el fragmento de su vida que creía conocer. La decisión que tomaría podría cambiarlo todo. El corazón de Alejandro latía con fuerza, mientras miraba a su hermana desaparecer entre las sombras. La mendiga había sido su único hilo de esperanza, y ahora la tenía delante de él, solo para perderla otra vez. El caos a su alrededor seguía, la ambulancia iluminaba la escena. Pero él solo podía concentrarse en la confusión que crecía dentro de él. Un grito rompió sus. La figura de Sofía emergió de entre el humo. Sus ojos reflejaban un terror desgarrador. «¡Alejandro, ven rápido!». Ella se lanzó hacia él, pero en ese instante la mendiga apareció de nuevo, su mirada penetrante cruzándose con la de Sofía. «No, no debes acercarte», advirtió la mendiga. Su voz temblaba con urgencia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, ansioso sin saber a quién creer. El caos estallaba a su alrededor.
y su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. La ambulancia aullaba, las llamas brillaban intensamente, pero, más allá de eso, la revelación que había llevado a su padre a aparecer parecía ser un rompecabezas al que no podía encontrar las piezas. De repente, todo se volvió irreal. Un hombre vestido de negro, el médico que había estado en la gala, se interpuso entre ellos. «¿Qué haces aquí?», le gritó a la mendiga, su voz cargada de desprecio. «Vete de aquí. Sabes que no deberías estar aquí». Alejandro, confundido, miró al médico y luego a la mendiga. «Alejandro, escucha», gritó Sofía, desesperada. Pero el médico levantó una mano y su mirada se endureció. «Lo que él dice es cierto. La mendiga sabe cosas que nadie debería saber. La verdad entre ellos es un veneno». Entonces, como si el universo quisiera que escuchara, la mendiga dio un paso adelante. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo», dijo, su voz firme, casi como un eco en el tiempo. «Sofía es parte de algo mucho más grande y oscuro. Tu vida ha sido manipulada. Todo ha sido un plan». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando?», gritó, sintiendo la presión en su pecho aumentar, como si todos sus secretos estuvieran a punto de estallar. De repente, Sofía miró a la mendiga con odio y determinación. «¡Cállate! ¡No le digas nada más!», exclamó, y en ese momento Alejandro vio una chispa de furia que nunca antes había visto en ella. «No puedes protegerle de la verdad, Sofía», la mendiga contraatacó, y unos instantes estremecedores se produjeron. «Eres parte del juego, no eres solo su hermana». El aire a su alrededor se volvió espeso. ¿Qué quería decir? Alejandro sintió que se ahogaba. Estaba al borde de la locura. «¿Qué estás tratando de decir?». La razón parecía desvanecerse, y el ruido del mundo exterior se hacía distante. Fue entonces cuando la mendiga se dio la vuelta. Un sonido ensordecedor estalló. El coche que había estado ardiendo comenzó a explotar de nuevo. Una ola de calor lo envolvió, y en el impacto sentía que todo lo que había conocido iba a desmoronarse. Cuando se giró, vio algo que heló su sangre, la figura de su padre, pero esta vez parecía desvanecerse. Su corazón se detuvo. «¿Papá?», llamó, pero su voz se perdió en el clamor. «¿Qué papá? ¿Dónde estás?». La cercanía de la mendiga y su revelación se volteó como un ventilador. De repente, una viga de metal cayó y Alejandro la vio caer hacia la mendiga, quien no pareció moverse. En un instante, el caos se detuvo. El silencio lo envolvió mientras veía cómo la figura de la mendiga desaparecía bajo la trágica caída de la viga. Y cuando todo se llenó de sombras, sintió un grito interno, un grito que resonó en su pecho. «No, no puede ser». En el último instante, antes de que la luz se desvaneciera, un destello brillante cruzó su mente. La mendiga no es quien dijo ser. Su padre, su familia, todos estaban atrapados en una red de mentiras. Pero de repente Alejandro sintió algo en su mano. Se miró y vio el colgante de su madre. «¿Y sí? ¿Y sí?», murmuró, y entonces la escena se detuvo. Toda la oscuridad que le rodeaba, el eco de la revelación, lo llevó a entender un secreto que jamás había considerado. La mendiga había mostrado la verdad que él no podía imaginar, pero con ella, la verdad sobre él mismo y su propia familia. Y así, en medio de la catástrofe, la pregunta persiste: ¿quién era realmente? La incertidumbre lo abrazó profundamente. La realidad apenas comenzaba, pero esta vez, los lazos que habían mantenido su vida en orden estaban a punto de rasgarse.
El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras miraba a su hermana desaparecer entre las sombras. La mendiga había sido su único hilo de esperanza, y ahora la tenía delante de él solo para perderla otra vez. El caos a su alrededor seguía. La ambulancia iluminaba la escena, pero él solo podía concentrarse en la confusión que crecía dentro de él. De repente, un estruendo resonó en el aire, un grito desgarrador. La figura de Sofía se desvaneció en un aprí. ¡Sofía!, gritó, la desesperación apoderándose de su voz. Sin embargo, era demasiado tarde. Algo lo empujó hacia adelante, un impulso casi primal que lo llevó a donde la última vez que la había visto. La multitud titubeaba. Todos estaban en estado de shock, pero él luchó como si estuviera contrarrestando las olas de un mar embravecido. La mendiga apareció de nuevo. Su mirada era intensa, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. «Alejandro, hay algo que debes entender. La verbal está más cerca de lo que crees, pero no estará en este lugar». Sus palabras resonaron, pero antes de que pudiera interrogarla, un rayo de luz cruzó su campo de visión, iluminando un rincón oscuro de la calle. En un instante, un vehículo negro avanzado, deteniéndose justo al lado de la escena. Las puertas se abrieron de golpe, y de su interior salió un grupo de hombres vestidos de traje, sus rostros impasibles. «¡Sofía!», gritó, su voz repleta de pánico. Él sabía que tenía que llegar a ella. La palabra familia resonaba en su mente como un eco aterrador. Mientras se apresuraba, notó que uno de esos hombres miraba directamente hacia él. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Sofía, ven aquí», gritó, pero el caos y los gritos cubrían su voz. Fue entonces cuando un segundo destello de luz iluminó el lugar, y el cielo pareció abrirse. ¡Bum! La explosión resonó, la tierra tembló, y en un instante la escena se volvió un infierno. Fuego y fragmentos volaron por los aires. El estruendo envolvió a todos en la confusión. Alejandro se sintió volar hacia atrás. El calor lo abrazó mientras caía. En ese momento, todo a su alrededor se desvaneció. Cayó de una manera vulnerable, y el mundo se convirtió en una niebla de humo y llamas. Cuando finalmente logró levantarse, su mirada se detuvo en el caos. El coche negro estaba hecho trizas. Las llamas consumían lo que quedaba, pero lo que realmente le dejó helado fue la figura que emergió de entre el fuego. Era Sofía, cubierta de cenizas, pero en su mirada había un brillo que lo heló por dentro. «Alejandro, la verdad es más devastadora de lo que imaginas», dijo. Su voz era un susurro desgarrador. En su mano sostenía un pequeño objeto que brillaba en medio de toda la oscuridad. Un colgante dorado. «¡Mira! ¡Es de mamá!», exclamó él, sintiendo que el mundo se tambaleaba. «¡No!», gritó Sofía, ahora enderezándose, la desesperación transformándose en una resolución aterradora. «Sí, pero no puedes quedarte atrapado en esto. Debes saber que no soy quien crees». Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. «No puede ser. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo un nudo en la garganta. En el instante en que iba a preguntar más, un hombre, el médico del evento, emergió nuevamente, tomando a Sofía por el brazo. «Es hora de que lo sepas de verdad, Alejandro», dijo con determinación. «Mucha gente ha muerto por el secreto de tu padre». Las palabras caían como una bomba, azotando su conciencia. «¿Qué?». Alejandro trataba de recobrar el control. Cada palabra del médico se convertía en un grillete. Fue entonces cuando Sofía soltó una bomba que le destrozó el corazón. «No soy tu hermana, soy tu hija». El silencio lo envolvió como un manto impenetrable.
Cada parte de él se congeló. Todo, cada recuerdo, se volvía borroso. No, no puede ser. Su mente gritaba en negación. Los murmullos de la multitud se volvieron un ruido lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. Este giro abrupto lo dejó en shock, cuestionándose todo lo que creía. El médico se acercó, la culpa reflejada en su mirada. Debes enfrentar la verdad, Alejandro. Este secreto nos ha llevado a todos a este punto. La revelación está aquí. El tiempo se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? La angustia se apoderó de él. Pero en ese caos, una verdad brutal estaba surgiendo. Y Alejandro comprendió que estaba en los últimos momentos de una realidad que lo llevaría a un futuro que no había imaginado. La mente se preguntaba ¿a dónde se dirigía todo esto? Era un juego peligroso, y su corazón latía a un ritmo frenético. La necesidad de respuestas lo carcomía, el dolor lo atravesaba. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva y desgarradora realidad? El silencio se desvaneció rápidamente entre las llamas y el humo, y Alejandro sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza. ¿Eres mi hija? La revelación de Sofía lo tocó con un escalofrío helado. La tormenta de emociones lo abrumó, mientras una sensación de traición y confusión lo inundaba. ¡No puede ser! La incredulidad bailaba en su voz. El rostro de Sofía se tornó serio, una mezcla de dolor y resolución brillar en sus ojos. «Escúchame, Alejandro. No soy tu hermana, soy tu hija. Y no estoy segura de cuánto tiempo nos queda». La urgencia en su voz resonó como un tambor en el pecho de Alejandro. Giró para ver al médico, quien se acercaba con pasos rápidos, su expresión revelando preocupación. «Alejandro, esto es más complicado de lo que piensas», gritó, desviando su mirada entre el caos. Pero ocurrió algo inesperado. Un fuerte estallido rompió el aire, y los gritos de la multitud se convirtieron en un unísono aterrador. Un hombre delgado, de cabello gris y mirada fría como el acero, emergió del humo. Su rostro era familiar, pero no podía identificarlo. Mantuvo una actitud segura. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!», bramó con una autoridad inquietante, haciendo que la multitud se congelara en su lugar. El médico se detuvo. Su rostro se blanqueó al ver al desconocido. «¿Quién eres?», exigió Alejandro, sintiendo que su voz temblaba, mientras un nudo formaba en su pecho. «Yo soy el que protege a tu familia de la verdad peligrosa», respondió el hombre con una calma sobrecogedora. «Sofía, nos haces un favor al permanecer lejos de él». «¿Qué estás diciendo?», Alejandro preguntó, confundido, pero justo en ese momento el hombre sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. Un zumbido llenó el aire, y en un instante una serie de luces brillantes estallaron a su alrededor. «¡Cámaras! ¡Está siendo grabado!». Alejandro se dio cuenta de que la situación se había vuelto más tirante de lo que esperaba. La multitud comenzó a murmurar. Una mezcla de incredulidad y miedo se apoderó del ambiente. «¿Grabado? ¿Por qué?». Pero entonces el hombre sonrió. La escena en la que se encontraban se intensificó cuando el sonido de sirenas creció en volumen. «Este espectáculo debe ser transmitido. No saben lo que están a punto de descubrir». «No es solo un accidente. Esto es un evento planeado». «¿Qué planeado?», gritó Sofía, visiblemente alterada. Alejandro sentía que el pánico crecía. Una pesadilla inminente se desplegaba frente a sus ojos. El hombre se acercó más, sus ojos fijos en Alejandro. «Tu familia ha estado involucrada en cosas oscuras durante generaciones. Esa niña que crees que es tu hija es el resultado de un pacto.
Tu madre fue parte de algo mucho más peligroso de lo que imaginas. Y tú estás en el centro de todo. Cada palabra lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué? No, suéltame. Alejandro trató de retroceder, pero el hombre extendió su mano para sujetarlo. Era firme y autoritario. Sí, y si no actúas rápido, pagarás las consecuencias, dijo, mientras la multitud comenzaba a dispersarse en pánico. El legado de tu familia pretende sacarte de la ecuación. No puedes huir de esto, Alejandro. La verdad está a punto de devorarte. Las sirenas resonaban. El peligro se acercaba. El médico miraba en silencio, consciente de que había más en juego de lo que había revelado. La fiebre del momento aumentaba, y Alejandro sintió como si el suelo bajo él se movía. La realidad se rompía. La vida que conocía se desmoronaba. ¡No!, gritó, luchando con todo lo que tenía. «Tienes que decirme la verdad, por favor». Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un grupo de hombres armados apareció entre el humo, atrayendo sus miradas ansiosas y aterrorizadas. «Es hora de que todos conozcan el verdadero legado de esta familia», rugió el desconocido, y el pánico estalló en el aire. Con un solo movimiento, lanzó algo al aire, un gadget que estalló en llamas. El mundo se volvió una imagen en llamas, y Alejandro no pudo hacer más que observar cómo todo se desvanecía en la oscuridad. ¿Qué estaba sucediendo? Era un giro que nunca había esperado. Una verdad profunda y aterradora estaba gobernando su vida sin que él lo supiera. ¿Estaba realmente atrapado en un juego del que no conocía las reglas? La línea entre la familia y la traición se desdibujaba, y Alejandro sintió que el vacío lo absorbía. Las llamas danzaban, el caos reinaba, y no sabía si podría salir. Todo se convertía en una pesadilla. ¿Sobreviviría a este horror? La verdad lo estaba consumiendo. El caos reinaba a su alrededor. La gente gritaba, corriendo en todas direcciones, mientras Alejandro se mantenía paralizado, abrumado por la revelación de Sofía y la verdad compartida por el médico. «No puedo ser el padre. Esto va más allá de mi entendimiento», susurró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Las llamas danzaban reflejando su miedo. El sudor le empapaba la frente, y el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Mientras miraba a Sofía, su hija, sintió el aire volverse espeso. «¿Por qué nadie me dijo la verdad?». Su pregunta quedó ahogada por el clamor, su voz perdida entre las sirenas de las ambulancias. «Alejandro, necesitamos salir de aquí», gritó la mendiga, ahora con una autoridad sorprendente. «La verdad los atrapará si no te mueves». Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia ella, buscando respuestas entre la confusión. «¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no lo dijiste antes?», cuestionó su voz desgarrada. La mendiga, con su mirada profunda, se acercó más. «Tu madre quiso protegerte, pero el pasado siempre vuelve para reclamarnos. La verdad es un monstruo que no se puede ocultar», explicó, llevando a Alejandro hacia los límites de la escena caótica. A su lado, Sofía parecía tambalear entre la revelación y el horror. «No tengo un padre, tengo un monstruo en su lugar», musitó, y aunque sus palabras eran un susurro, el dolor en su voz retumbó en lo más profundo de Alejandro. «No, Sofía, no lo somos», intentó protestar, pero en su corazón ya comenzaba a entender que la vida que conocía estaba en peligro. La desesperación en los ojos de su hija, un impulso de protección lo invadió. «Déjala en paz», gritó, dirigiéndose al médico que observaba desde las sombras. «Esto no tiene que acabar así». La tensión se intensificó. Un silencio inquietante cayó por un breve instante y el médico se adelantó. Su expresión perturbadora. «¿Crees que puedes salvarla? Esto es más grande que tú, Alejandro», exclamó.
el miedo en sus ojos reflejando su propia lucha. El caos perduraba a su alrededor. Pero en ese instante, el tiempo parecía detenerse para Alejandro. ¿Qué es más grande que la verdad? ¡Eres un monstruo! Todo el mundo necesita saber lo que has hecho. Su voz retumbó, un eco de desafío que resonaba contra las llamas. Algo en la mirada del médico cambió, como si la fachada de seguridad comenzara a desmoronarse. No sabes en lo que te estás metiendo. Eso es lo que quiero, saberlo. Tienes que decirme todo, exigió Alejandro. La mendiga fijó su mirada en él con un brillo de esperanza. Tienes que elegir, Alejandro. Esta es tu última oportunidad. En ese momento, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión más intensa que antes resonó mientras el coche que había sido el epicentro de todo comenzó a ceder. «¡Sofía, ven!», gritó extendiendo su mano mientras el humo comenzaba a envolverlos. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia adelante, agarrando la mano de su hija. «¡Vamos!», gritó, arrastrándola lejos de las llamas. Por unos segundos, la confusión se desvaneció, y todo lo que importaba era escapar. Mientras corrían, la mendiga se mantuvo cerca, mostrando un camino entre la multitud agitada. Todo lo que Alejandro había aprendido se disipó, y el único impulso que lo guiaba era salvar a Sofía. Al salir del alcance del caos, se detuvieron en un callejón oscuro. Sus pechos subían y bajaban descontroladamente. ¿Estamos a salvo?, preguntó Sofía, sus ojos reflejando una mezcla de miedo e incertidumbre. «¿Quiénes somos, Alejandro?». La pregunta de ella lo golpeó con fuerza. La verdad estaba allí colgando en el aire. Alejandro sintió el peso de esas palabras, pero lo que vio en los ojos de su hija era un rayo de esperanza. «No lo sé, pero te prometo que no te dejaré caer en este oscuro camino». «Siempre estaré aquí», susurró, aunque el temor lo invadía. Las sombras del pasado amenazaban con atraparlos, pero en ese respiro Alejandro sintió que podía enfrentar lo que viniera. Sabía que debía buscar respuestas aun cuando la tormenta se arremolinaba. La verdad puede ser oscura, pero te prometo que juntos podemos encontrarla. Al cerrar los ojos e inhalar profundamente, el ecosistema de terror amenazador perduraba en su mente. Pero antes de salir, un último fuego ardió en su interior. Era el fuego de la verdad, y estaba listo para confrontarlo. Antes de que pudiera avanzar, la figura de la mendiga reapareció una vez más. «Tienes que prepararte. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas». Y sin más palabras, se desvaneció en la negrura. Alejandro miró a Sofía, y aunque sabían que su luchar apenas comenzaba, el camino estaba frente a ellos, y se sentía listo. Enfrentarían la tormenta juntos. Pero mientras se adentraban en la noche, un pensamiento golpeó su mente. ¿Qué secretos les aguardaban? La pregunta quedó suspendida en el aire de la penumbra. Pero espera, antes de que te vayas, necesito que escuches esto. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo al canal. No olvides aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y quiero ver esa sección de comentarios inundada con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar, así que actúa ya.